Us donem la benvinguda a Caixa Fòrum Macaya. De seguida començarà l'activitat. Si us plau, comproveu que teniu els telèfons mòbils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a Caixa Fòrum Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, comprueben que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Hola, bona tarda. Benvinguts y benvingudas a Caixa Fòrum Macaya. También dar la bienvenida a las más de 400 personas que están en estos momentos conectadas a través de streaming. Una de las conclusiones a las que siempre llegamos en nuestras conferencias, al final de nuestras conferencias, tanto por parte de los conferenciantes como por parte del público, es que es muy necesario ante los grandes desafíos sociales de los que nos enfrentamos diariamente, crear puentes de conocimiento para estimular el espíritu crítico y también el sentido de la justicia social. Hoy el ciclo que inauguramos, que está organizado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, es sin duda una gran oportunidad para todos, para el equipo, para todo el público Macaya, y es uno de los más importantes de esta temporada y en el que estoy segurísima que nos inspirará a todos. Dar las gracias especialmente a Mónica Badía, que es la coordinadora de este ciclo, que ha sido un gran esfuerzo para ella conseguir los distinguidos académicos y valientes defensores de los derechos humanos que tendremos durante toda esta temporada aquí a Macaya. Ahora paso la palabra a Mónica, que os detallará sobre todo las personas invitadas de hoy y toda la información del ciclo. Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis online. Y Mónica, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en el auditorio de Caixa Fòrum Macaya y también a todos aquellos que nos estáis siguiendo en directo por nuestra web. A lo largo de 2024, el Observatorio Social de la Fundación La Caixa reunirá a eminentes personalidades que han demostrado su liderazgo como activistas por la paz con el propósito de compartir su visión del mundo más justo y menos polarizado. ¿Cómo pueden sus ideas inspirar soluciones para los desafíos que amenazan al mundo? ¿Pueden sus conocimientos proporcionar orientación a una nueva generación de líderes? Fundación La Caixa quiere contribuir a fomentar estos diálogos entre activistas por la paz y los derechos humanos para transformar el mundo a través del rechazo a las guerras, la violencia y la discriminación, y construir la paz y la seguridad sobre principios de justicia, protección del medio ambiente e igualdad para todas las personas y comunidades. Presento, pues, nuestro primer diálogo en el que hablaremos del papel de las armas nucleares en el panorama geopolítico actual y el riesgo que supone para la seguridad mundial y para la defensa de los derechos humanos. Bienvenido, Carlos Umaña. Benvingut. Podría destacar una larga trayectoria de Carlos, pero me voy a centrar en unos aspectos. Es médico, miembro de la Junta Directiva de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ICAN, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017, y presidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz en 1985. Así que inauguramos con un doble premio Nobel. Y tenemos también a Reed Brody. Bienvenido, Reed, benvingut. Abogado de derechos humanos, fue consejero jurídico y portavoz durante 20 años de Human Rights Watch y ha participado en las causas contra los dictadores de Pinochet de Chile y también el dictador del Chad y de Haití, entre otros. Gracias a los dos de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias. Y ahora sí, os dejo con el público que tiene muchas ganas de escucharos y entonces reservaremos la última media hora del debate para que podáis responder preguntas del público. Gracias.
Gracias, Mónica. Buenas tardes, benvinguts. Buenas tardes a todos y a todas. Oh. Sí. No voy a intentar. Pero quiero dar las gracias a la Fundación Caixa para ofrecernos esa plataforma para hablar de este tema tan importante y los otros que van a seguir en el ciclo. Yo no soy, como voy diciendo, experto en armas nucleares, entonces para mí es una gran oportunidad de aprovechar de la presencia de Carlos. Ya hemos conversado hoy y ayer, pero una gran oportunidad para mí como para vosotros para entender más el tema. Yo, en lo personal, yo soy americano, nací en Brooklyn, en New York, y yo me acuerdo, joven, niño, en los años 60, de los simulacros que hacíamos, donde nos poníamos bajo de la mesa para protegernos de un ataque nuclear de Rusia. Y yo tenía un sueño, yo tenía un pesadilla, no sé si era sueño o pesadilla, joven, de que Nikita Khrushchev estaba encima de un edificio cerca de mi casa lanzando bombas. Y también participé como 20 años más tarde, en el 82, en la famosa manifestación en el Central Park de New York, donde estábamos, yo creo que 1 millón de personas para protestar contra las armas nucleares. Pero entonces mi pregunta, y quiero empezar por ahí, es, en aquel momento pensábamos mucho en las guerras nucleares. Había los intelectuales, Bertrand Russell y Pete Thompson, hablando del exterminismo, y era realmente un tema. Pero con la caída del muro de Berlín, no se habla tanto del tema. Y entonces, ¿cómo tú ves, cómo tú llegas al público para hablar del peligro? ¿Cuál es el peligro? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar diciéndoles a todos muchas gracias por venir, por estar acá, por el interés en el tema. Gracias a la Caixa también por la invitación y por el honor también de conocer a Reed. Estoy encantadísimo. Pues sí, fíjate que cuando terminó la Guerra Fría, todo el mundo pensó que la amenaza nuclear que estaba en el corazón de todos, mucha gente tenía esa pesadilla, quizás no la misma de Nikita Khrushchev tirando los misiles, pero sí, mucha gente estaba muy preocupada, al punto de que muchos países incluso construyeron búnkers y todo para protegerse de un posible ataque nuclear. Al terminar la Guerra Fría, el movimiento antinuclear, todo el mundo se relajó. Todo el mundo pensó, se acaba el mundo bipolar, ya nos quitamos de encima la amenaza nuclear, vamos a llegar al desarme nuclear. Y pues no pasó, ¿verdad? No pasó. ¿Y por qué? Porque las armas nucleares, de eso vamos a hablar, ojalá un poquito más adelante, se habían construido en el consciente colectivo como una moneda de poder. Existía ya un privilegio asociado al apellido nuclear. Los países que tenían las armas nucleares o incluso la tecnología nuclear son potencias nucleares, ¿verdad? Y entonces eso es un privilegio al que la mayoría de los países no quisieron ceder al terminar la Guerra Fría, y las armas nucleares siguieron ocupando un rol dentro de la seguridad, un rol que era ya más difícil de justificar, pero siempre se mantenía ahí. Y claro, ya han pasado casi 40 años, bueno, 34 desde la caída del muro de Berlín, y ya es otra generación que no ha vivido la crisis de los misiles en Cuba, que no ha vivido las crisis de los Star Wars de los 80s, que definitivamente no ha vivido Hiroshima y Nagasaki, y que han convivido con las armas nucleares tanto tiempo y sin esa preocupación detrás. Entonces no viven con el riesgo existencial
que actualmente es más alto que nunca. Es decir, ¿Por qué es más alto que nunca? O sea, antes que hacían esos ejercicios de que en inglés es duck and cover, agáchate y cúbrete, Sí. ¿verdad? Como si meter a los niños debajo de un escritorio los iba a proteger de un ataque nuclear. Pero eso es lo que se hacía en muchas partes del mundo. Ahora son varios los expertos que coinciden en que el riesgo de una guerra nuclear a gran escala es más alto que nunca. Y a mí me gusta citar el reloj del apocalipsis del Boletín de Científicos Atómicos. El reloj del apocalipsis es un reloj simbólico que lo utilizan como una herramienta didáctica para comunicar el riesgo de un ataque, de la destrucción del mundo como lo conocemos en manos humanas, es decir, por un ataque nuclear. Entonces mide en minutos hacia la medianoche ese riesgo, siendo la medianoche la destrucción, ¿no? No son minutos, no es tiempo, sino es esa, estamos más cerca o más lejos. Entonces, para ponerlo en contexto, con la crisis de los misiles en Cuba estuvimos a menos 12 minutos. El riesgo aumentó en 1982, cuando había mucha tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estuvo a menos 3 minutos, pero en 1991, ya con el fin de la Guerra Fría, llegó a estar a menos 17 minutos. El 23 de enero para el 2024, el Boletín de Científicos Atómicos dijo el reloj está ahora a menos 90 segundos, que es el riesgo más alto de la historia. Ese riesgo, a grandes rasgos, porque ellos escriben toda una declaración de cómo estratifican este riesgo, y cuando hablamos de riesgo, hablamos no solamente de la probabilidad, sino de la magnitud del impacto de lo que ocurra. De probabilidad más impacto. Entonces, ellos lo estratifican en 3 razones. La primera es los líderes de los países nucleares, la ligereza con la que hacen amenazas nucleares, ¿verdad? La inestabilidad y la volatilidad de estos líderes. La segunda es la crisis climática y el potencial que tiene la crisis climática para generar y agravar conflictos bélicos. Y la tercera es la posibilidad de detonaciones accidentales. Resulta que de las 12.500 ojivas nucleares que hay en el mundo, hay unas 2.000 que están en estado de alta operatividad, en estado de alerta máxima. Es decir, que están listas para ser detonadas en cuestión de minutos y que alcanzan su objetivo de 15 minutos a 1 hora. La decisión de si lanzarlos o no, es claro, es una cuestión de o ataque o contraataque. Resulta que los sistemas de alerta máxima que detectan cuándo va a entrar un ataque se han activado por falsas alarmas en muchas ocasiones a lo largo de la historia. En el caso de Estados Unidos, sabemos, gracias a la Ley de la Libertad de Información, que ha habido más de 1.000 accidentes con los arsenales nucleares. Y estos sistemas de alerta máxima se han activado por cosas tan banales como bandadas de gansos, como nubes de tormenta, como globos meteorológicos, y ha habido otras situaciones también que han generado falsas alarmas. Entonces, en el contexto actual, donde hay 2 focos bélicos que incluyen países con armas nucleares, el riesgo de un mal cálculo o una mala interpretación pues aumenta, porque imagínense una persona, imagínense ustedes mismos, porque son personas las que tienen que interpretar estas alarmas como falsas o verdaderas. Si estamos en un contexto de guerra, donde ya se han hecho amenazas nucleares explícitas, es mucho más fácil que estas personas malinterpreten estas falsas alarmas como verdaderas. Entonces es mucho más fácil que haya errores de cálculo y malas interpretaciones, y que esas malas interpretaciones conduzcan a una detonación nuclear. Ahora, cuando se cruza el umbral de una detonación nuclear, es muy fácil que de ahí eso escale a una guerra nuclear a gran escala. De hecho, se han hecho escenarios, la Universidad de Princeton ha hecho escenarios con realidad virtual con tomadores de decisiones en varias situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Invariablemente ellos escalan la guerra nuclear. Y después del ejercicio les preguntan, pero bueno, ustedes están conscientes de que se está destruyendo el mundo, ¿verdad? De que si escalan, eso inevitablemente se devuelve y se genera una destrucción.
Y ellos contestan sí, pero es lo que hay que hacer, es lo que dicta el protocolo. Entonces, cuando hay una detonación, es fácil que eso genere una guerra nuclear a gran escala, y de una guerra nuclear a gran escala no hay vuelta atrás. Y hablábamos de la caída del muro de Berlín y esos cambios, que durante muchos años eran, o sea, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y teníamos el principio del mutually assured destruction. Tú me lo mandas, yo te lo mando y vamos los dos al carajo. Perdón. Ahora los focos son más. O sea, ahora hay nueve potencias nucleares. Hay 2 focos ahora, tú decías, imagino que estaba hablando de Ucrania, Rusia y Israel, donde se implica potencias nucleares. También lo tiene China. Estados Unidos con China no tiene ninguna especie de tratado. ¿Tú dónde ves ahora los mayores riesgos? ¿Cómo? Sí, porque estamos hablando, y está también India y Pakistán, ¿verdad? India y Pakistán, que son India, Pakistán, claro. países, a mí no me gusta decir potencia nuclear porque es también caer un poco en reconocer un privilegio a un país que realmente es un peligro, ¿no? Potencia es una cosa buena, que es lo que todo el mundo busca, y en realidad un país con armas nucleares es un peligro, no precisamente una potencia. Pues sí, ahí el problema nuclear es eminentemente político, más que no es una catástrofe natural, ¿no? Y estamos hablando de que, bueno, de que existen estas tensiones entre estos países, y son tensiones que más bien incluso han sido alimentadas por la tenencia de las armas nucleares. Cuando inició la era nuclear había un optimismo en realidad muy ingenuo, que hablaba de que esta destrucción mutua asegurada iba a conducir a la paz, lo que se llamaba la paz atómica, porque al tener las 2 potencias, como se referían en ese entonces, la capacidad de destruirse mutuamente, no iban a osar luchar entre sí, porque cualquier lucha, cualquier conflicto podía derivar en esa destrucción, y pues eso entonces ya estaban en jaque, ya nadie más iba a pelear por la gran amenaza de la destrucción. Y claramente ese no ha sido el caso. Eso es lo que se llama la disuasión nuclear, la doctrina de la disuasión nuclear, y esa propia doctrina ha fallado en múltiples ocasiones. ¿Cómo ha fallado si no hemos tenido guerra nuclear? No hemos tenido guerra nuclear, pero la idea de la disuasión nuclear es que no me ataques porque tengo armas nucleares. O sea, si yo soy más grande, porque es una cuestión también de fuerza física. Entonces, la idea de las armas nucleares como seguridad es que yo protejo a mi población digamos que el más grande de todos los garrotes. Si alguien me ataca, yo los amenazo con este garrote. Resulta que este garrote no ha prevenido ataques, no ha prevenido, por ejemplo, antes de que la Unión Soviética desarrollara armas nucleares, ellos sí pasó la crisis de Berlín y se generó el muro de Berlín. O sea, hubo un confrontamiento bélico, y ha habido muchos de esos confrontamientos, e incluso la disuasión nuclear fue lo que generó la crisis de los misiles en Cuba. Porque a grandes rasgos, Kennedy empezó a construir su arsenal nuclear para amedrentar a su enemigo, para decir nosotros tenemos más poder, y eso más bien fue interpretado como una provocación que condujo entonces a la crisis y que casi conduce a una guerra nuclear. Entonces, la disuasión nuclear, si bien no podemos decir que no funciona, porque hay un cierto miedo asociado a las armas nucleares, y hay ciertas conductas asociadas a las armas nucleares, definitivamente no podemos decir que conduce a la seguridad, y ciertamente que no es perfecta.
¿verdad? Es un riesgo más bien. Y el hecho de que haya ese concepto tan errado de que puedas construir la paz a través de las amenazas, eso es una completa contradicción. Porque cuando hablamos de la paz no es la ausencia de conflicto. La paz, porque eso es imposible, entre dos personas siempre incluso va a haber conflicto por mejor que se lleven. La paz es la resolución no violenta de conflictos. Y la amenaza, especialmente la amenaza de la destrucción absoluta, es violencia. La amenaza de una destrucción con armas nucleares, eso es violencia también. Y esa tensión más bien fue lo que muchos expertos incluso han dicho que prolongó la Guerra Fría, incluso todavía más, y lo que ha hecho también que muchos países mantengan una posición belicista en torno a otros, como es el caso de India y Pakistán. Vamos a comenzar por el inicio, un poco de tu trabajo. ¿Cómo trabaja tu organización? Es una organización de médicos. Sí. ¿Cuál es el papel y por qué médicos? ¿Por qué son médicos? Y tú personalmente, ¿cómo te involucraste en todo eso? Ahora te devuelvo esa pregunta. Pero bueno, yo pertenezco a dos organizaciones. Una que es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Así un nombre cortitito. Es lo que cuesta meter eso en un membrete. En inglés es IPPNW o W, como decís en España. Y esta organización fue creada en 1980. Fue creada por los que lo iniciaron fueron cardiólogos de muy alto nivel que se veían en conferencias médicas. Ellos decían en los 70s y en los 80s prácticamente no había comunicación entre los dos polos cuando no había prácticamente ninguna comunicación. La cortina de hierro dejaba pasar muy pocas cosas. Una de las cosas que dejaba pasar la cortina de hierro eran las conferencias científicas. Entonces los médicos decían, nosotros nos podemos sentar a hablar sobre ciencia, hagamos conferencias, entonces también hablemos sobre la paz, no sobre la ciencia. Y entonces ellos generaron un movimiento que se esparció de varios médicos a nivel mundial y el valor que ellos aportaron fue las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Poner la evidencia sobre la mesa, que fuera la ciencia y la evidencia la que hablara y que fueran las personas el centro del debate nuclear. No que las armas nucleares fueran vistas como una pieza de ajedrez, como un activo estratégico. Y entonces, fue un movimiento que tuvo muchas implicaciones políticas porque incluso al inicio de su mandato, Reagan y Gorbachev, ellos hacían amenazas y eran muy nuclearistas. Y se les acredita... ¿Cómo era muy nuclearista? O sea, que hablaban de sus armas nucleares como algo bueno, ¿no? O sea, como de nosotros tenemos armas nucleares, somos una potencia nuclear. Así conversaban. Bueno, quién sabe cómo conversaban, pero al final terminaron conversando. Y al final ellos llegaron a la conclusión de que una guerra nuclear no se puede ganar y jamás se debe luchar. Ellos dos. Y se les acredita a estos médicos en tener cierta influencia sobre este impacto político, porque es precisamente a través de las consecuencias humanitarias, a través de lo que las armas nucleares le causan a las personas y cuál es el impacto en todo el mundo, lo que las hace completamente inaceptables. Y a esa conclusión llegaron ellos e incluso las conversaciones en Helsinki, Gorbachev quería llegar a cero. Al final el piso lo puso Estados Unidos y no llegaron. ¿Y por qué? Porque cuando se crea hay una hegemonía militar donde hay un poderío que se establece, la cúpula está muy contenta donde está y no quiere cambiar. Entonces
el complejo militar industrial, o sea, que en Estados Unidos no manda solo el presidente, ¿no? Entonces, no le dio, básicamente no tuvo permiso del complejo Pero ¿cuál militar es industrial. una cosa que yo nunca entendí, cuál es la ventaja de una reducción? O sea, ¿cuál es la diferencia entre 2000 y 1000 para la paz? O sea, La lógica ahí está en que, qué sé yo, que hay gente que habla de reducir el riesgo, de que si estamos hablando de la disuasión, que no hace falta tener 12.000, con 300 la disuasión basta, ¿verdad? Con 300 ojivas yo puedo destruirte y ya está, y me quito tanto el riesgo de que algo pase con las demás como la inversión en el mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, las armas nucleares no se tratan de seguridad, se tratan de proyección de poder, ¿verdad? Entonces, para proyectar ese poder es el que tiene más, es el que manda, el que gana. Y pues así hemos estado. Pero bueno, volviendo a los médicos. Entonces, el Premio Nobel de la Paz se les dio en el 85, o sea, yo ahora presido esta organización, copresido, pero en ese entonces no era médico todavía, en el 85. Ellos, por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias y por producir información fiable sobre las consecuencias humanitarias. Es decir, se generó todo un movimiento cientifista en torno a cuáles son las consecuencias humanitarias. pero todo el mundo sabe que es malo, ¿no? Que para los seres humanos en los cuales caen las bombas es malo. O sea, ¿cuál es la...? No todo el mundo sabe. O sea, todo el mundo sabe que las bombas nucleares son malas por la destrucción, pero la gente no está consciente de lo que causan, del sufrimiento que causan, del sufrimiento intergeneracional, de las consecuencias del síndrome de irradiación aguda, que es una de las formas más dolorosas en las que puede sufrir, en las que puede morir un ser humano, porque es irreversible, no hay vuelta atrás, y de las consecuencias a largo plazo de que las armas nucleares tienen consecuencias no solo en el espacio por la destrucción que causa el calor y la onda expansiva como cualquier arma explosiva, sino que por la radiación la destrucción también es en el tiempo, y que una guerra nuclear a gran escala, aparte del homicidio masivo, del ecocidio, es capaz de generar un invierno nuclear, porque los escombros y el hollín que suben a la estratosfera que es la capa de la atmósfera que está sobre la precipitación, entonces no se puede lavar fácilmente, tapa la luz solar y entonces al tapar la luz solar se genera una oscuridad y un enfriamiento drásticos. Y resulta que lo que sobreviva a la detonación, al ataque nuclear, luego probablemente no vaya a sobrevivir a los varios años de oscuridad y de enfriamiento. Hay muy pocas cadenas alimenticias que pueden sobrevivir a la falta de luz solar y a ese cambio tan drástico de la temperatura. Entonces estamos hablando del fin de muchos ecosistemas, de muchas especies, del fin de nuestra civilización e incluso se ve amenazada nuestra especie también en un escenario así, ¿verdad? Que claro, el invierno nuclear, siempre hay un impacto climático en una guerra nuclear, dependiendo de qué tan grande sea ese intercambio, va a ser o no el impacto sobre el clima. Pero sí esa amenaza existencial, por un lado por el riesgo y por otro lado que es posible, la mayoría de la gente eso no lo tiene claro. ¿Y qué es lo que proponen? Bueno, además de un desarme total, pero ¿cuáles son los pasos? Yo sé que hay varios tratados que yo no termino de entender. Tal vez podrías explicar un poco cuál es la arquitectura jurídica o cuáles son sus propuestas concretas. Bueno, a ICANN, que esa idea no la terminamos de desarrollar, que es la otra organización a la que pertenezco, ICANN, que es la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Esta es una coalición, es una campaña, es una coalición que cobija a muchísimas organizaciones, estamos hablando de 600, ya ni me acuerdo el nombre, la cantidad son 650 y resto, en 110 países,
Y son varias organizaciones diferentes dentro de esos países. De hecho, por aquí veo algunos miembros de organizaciones amigas de ICANN. Y ICANN, que fue fundada por IPPNW, por los médicos en el 2006, se nos dio el Premio Nobel de la Paz en el 2017 por 2 razones. Por los esfuerzos de concienciación sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos revolucionarios en conseguir una prohibición de dichas armas a través de un tratado. Ese es el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y esa es nuestra carta, lo que estamos promoviendo y lo que queremos que se universalice. Ahora, este es el Tratado sobre la Prohibición. Estamos hablando de prohibir las armas nucleares. Ahora, vos tenés razón. Ha habido muchos tratados y cuando uno habla de tratado, es normal sentir cierto escepticismo, ¿verdad? Al hablar de un tratado, otro tratado nuclear más. Y especialmente cuando hemos visto que hay varios tratados nucleares que van y vienen, ¿verdad? Que Trump se trajo abajo el Tratado de Fuerzas Intermedias, que Putin ahora se quiere traer abajo el START, etc. Entonces, Esos son tratados bilaterales. Esos son, justo. Pero hay 2 grandes que son multilaterales, si no me... Sí, pero a eso voy. Okay. Que la diferencia entre un tratado bilateral y uno multilateral es que el bilateral entre 2 partes, o entre, digamos que 2 grupos, es vulnerable a que una de las partes cambie de opinión, siempre. Por más décadas de trabajo diplomático que lleven, una de las partes cambia de opinión y se trae abajo todo eso. En cambio, un tratado multilateral, que es entre varias partes, crea una normativa. Y esa normativa se fortalece con cada país que firme y ratifique el tratado, e incluso esa normativa se fortalece además no solamente con cada país, sino con ya existiendo el tratado, ya entrado en vigor. Es como, yo le decía a un periodista el otro día, como las hadas de Peter Pan, como las personas o sea, con cada persona que incluso lo mencione o lo pida o lo ratifique, o sea, como que está en el aire esta parte de la conversación, se fortalece la normativa. Porque ¿qué es lo que hace un tratado multilateral? ¿Qué es lo que hace una normativa internacional? Lo que hace es presión de pares, lo que hace es un cambio de comportamiento, ¿verdad? Genera, veamos a ver lo que pasó con las otras armas de destrucción masiva, ¿verdad? Son las armas químicas, las biológicas, las minas terrestres y las municiones en racimo, a grandes rasgos. Se llaman armas de destrucción masiva porque no discriminan entre blancos, militares y civiles y destruyen todo a su paso. La prohibición precedió la abolición, ¿verdad? Por un proceso de lo que se llama desarme humanitario, de generar conciencia sobre cuáles son sus efectos en las personas, se estigmatizan estas armas. Se genera una condena moral que hace que estas armas sean inaceptables. Hoy en día no hay ningún país que se jacte de ser una potencia química, como si se dicen de ser una potencia nuclear. ¿Ves? Hasta te reís. O que diga, bueno, tenemos... Tal vez Siria, ¿no? Sí, no, pero bueno, ojo, que Siria, bueno, hubo casos de armas químicas, ¿no? Pero nunca lo aceptó, lo negó. Y estamos hablando de que las armas químicas, a diferencia de las nucleares, se pueden hacer, o sea, son muy baratas de hacer, se pueden hacer en un espacio muy reducido. Y aún así, prácticamente no se usan, aún así no hay nadie que se jacte de usarlas, ¿verdad? Ese es el efecto de estigmatización, que se genera un clima mundial de condena moral. Estoy pensando, mientras hablas, que justamente es el hecho de ser barato, o sea, de ser al alcance de todo, que hace que los grandes lo quieren estigmatizar cuando no es el caso de las armas nucleares. Bueno, pero iniciando en los años, en el siglo pasado, hubo mucha oposición a la prohibición de las armas químicas. Claro. O sea, incluso las armas químicas se usaron mucho hasta en Vietnam, por ejemplo. Era algo que se veía como un derecho y ahora es algo inimaginable.
Y vengámonos un poco más cerca también. Hablamos de las municiones en racimo. Ustedes saben qué son las municiones en racimo, ¿sí? Que son estos como tanques que se abren y caen un montón de bombitas por doquier. Y Ucrania está utilizando. En Ucrania se están utilizando las norteamericanas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos cerró su última fábrica de municiones en racimo en el 2016. La última fábrica dejaron de producirlas. Dejaron de producir también las minas antipersonales, sin haber firmado los tratados que las prohíben. Entonces, ¿por qué dejaron de producirlas? Porque se quedaron sin compradores, se quedaron sin inversores y se había creado ese clima mundial de condena moral que hacía que producirlas y venderlas fuera políticamente desfavorable. Ahora, claro, la crisis en Ucrania, la guerra de Ucrania, es una perfecta oportunidad para vender lo que tenías almacenado, ¿verdad? Porque hay todo un presupuesto, o sea, no es que las donan, sino que eso pasa, o sea, se les da uso a algo que tenían almacenado. Entonces, en ese sentido, pues así es como las utilizan, ¿verdad? Pero sin embargo dejaron, o sea, por este efecto estigmatizador, por este efecto de la condena moral, ellos dejaron de producirlas. Y ya con el TEPAN, con el Tratado de Prohibición, ya es un comportamiento que estamos viendo. Vamos, dos tratados, Tratado de Prohibición y Tratado de No Proliferación. Ajá. Esos son los dos grandes. Sí. Entonces explique eso un poco, para mí, no sé, para los otros. Vale, muy bien. Sí, porque con el mundo, sí, hay que varias, dentro del espectro legal hay varias cosas que explicar, ¿verdad? Para no enredar. Pero sí es cierto, el Tratado de No Proliferación, el TNP, que fue negociado en 1969 y entró en vigor en 1970. Este tratado tiene 3 pilares y se conoce como la piedra angular del régimen de no proliferación nuclear. Tiene 3 pilares. El desarme nuclear, que es que los países que tienen armas o que tenían armas en 1970 se iban a deshacer de sus armas en un plazo de 25 años, es decir, para 1995. El segundo pilar, que es la no proliferación, es decir, que los países que no tienen armas nucleares se comprometen a no adquirirlas. Y el tercer pilar, que es el derecho inalienable al uso de la energía nuclear. Entonces, este tratado también fue una respuesta en realidad a una de las varias respuestas que hubo en los 60s a la crisis de los misiles en Cuba, de la cual también salió el Tratado de Tlatelolco, en virtud del cual toda Latinoamérica y el Caribe es una zona libre de armas nucleares. Ese tratado precedió incluso el TNP, que es otro tratado pues, regional, multilateral, pero regional. Entonces el TNP supuestamente iba a conducir al desarme nuclear y ya era el fin. Los 4 países hubo 3 países que no se unieron al TNP, que fueron India, Pakistán e Israel, que nunca se unieron y que a partir de sus programas de energía nuclear desarrollaron luego armas nucleares. Y luego Corea del Norte, que se salió en el 2003 y desarrolló su programa nuclear y ya tenía armas nucleares para el 2006. Entonces, en la parte de no proliferación, en realidad es un tratado, digamos que exitoso, porque solamente tiene un disidente, que es Corea del Norte. Pero en la parte de desarme nuclear ha sido un completo fracaso. Y ha sido un completo fracaso porque genera un régimen desigual, ¿verdad? Tiene obligaciones distintas para los estados nucleares. En ese entonces, los P5, se llaman P5 porque son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China y Francia, y el resto de los estados. Y lo que muchos países llaman el apartheid nuclear, ¿verdad? Porque son obligaciones distintas y tal. Entonces llegamos a 1995, no había ninguna voluntad para desarme nuclear, ninguna. Entonces lo que dicen es, vamos a extender este tratado indefinidamente y vamos a agregar otras cosas al tratado que vamos a tratar de que funcionen. Y una de las cosas que agregaron fue un acuerdo de hacer al Medio Oriente o al Oriente Próximo una zona libre de armas de destrucción masiva, algo que claramente no está ni lejos ni cerca de ocurrir por mucho.
Entonces, este tratado no ha conducido claramente al desarme ni va a llevar al desarme nuclear. Y de hecho, por la inoperancia, por la inefectividad de este tratado, es que entonces surgió el otro tratado. Porque se vio la necesidad de que la comunidad internacional entró en conciencia gracias a un ciclo de conferencias internacionales que organizó la sociedad civil en conjunto con gobiernos, el gobierno de Noruega en 2013, el gobierno de México y de Austria en el 2014, para concienciar a varios países sobre las consecuencias humanitarias y la necesidad de que había que hacer algo. Y ese algo resultó ser el Tratado sobre la Prohibición, que ahora sí es una prohibición total y absoluta de las armas nucleares para absolutamente todos los que se unan a él. ¿Y cuántos países han ratificado? Lo han firmado actualmente 93 y lo han ratificado 70, es decir, 70 países no solamente lo han firmado, que es el compromiso político, sino que ya lo han hecho ley propia. Hablemos un poco de España. ¿Cuál es la situación de España hacia los tratados, hacia la política nuclear, o sea, el referéndum sobre la OTAN? ¿Puedes hablar un poco de la política española? Sí, claro. Sí, porque yo empecé trabajando en esto, haciendo incidencia política en Latinoamérica. Entonces, en ICANN, ¿verdad? Cuando íbamos a la ONU, nos dividíamos por regiones en virtud de no solamente la región, sino también el idioma. Y yo a España, yo ni me acercaba a los diplomáticos españoles porque ahí no había nada que hacer. Ahí no, España, en Latinoamérica había apertura, ¿verdad? Yo empecé a trabajar directamente con Costa Rica, mi país, y Costa Rica quería tener quería ayudar a la sociedad civil y colaborar. Pero España estaba con el grupo de la OTAN, lo que nosotros en la sociedad civil llamábamos con cariño, a los sabandijas, porque son países, cuando hablamos de los países, o sea, en virtud de las armas nucleares, no son solamente los que tienen armas y los que no. Hay digamos que una serie de círculos concéntricos, como decir una cebolla de varias capas. En la capa más externa están los países que no tienen armas nucleares, que no tienen alianzas militares con países nucleares y que a su vez son parte de una zona libre de armas nucleares. Y ahí está toda Latinoamérica y el Caribe, está África, están varios países en el Pacífico, etc. Pelando un poquito más la cebolla, están entonces los países que no tienen armas nucleares, pero que están bajo el, entre comillas, paraguas nuclear. Es decir, que tienen acuerdos militares con países nucleares y que entonces defienden la disuasión nuclear. Entonces ahí están los países de la OTAN, está Australia, está Japón, está Corea del Sur. Y luego, ya más al centro de la cebolla, están entonces los países nucleares, que tampoco no están en el mismo grado de dificultad, están, los 9 países, y en el puro centro de la cebolla están Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Los que más promueven y más dependen de la disuasión nuclear. Entonces España está en la segunda capa de la cebolla como un país de la OTAN que defienden la disuasión nuclear y que la han defendido y que han defendido que el Tratado sobre la Prohibición pues que no sirve, que lo que hay que defender es el TNP y se han quedado como con esa posición. Ahora, en el 2018 en España, bueno, aquí ya había una sociedad civil comprometida, especialmente en España había 2 organizaciones catalanas que estaban ya trabajando directamente, que son el Centre de Estudios por la Paz, per la Pau, y luego Fundipau, y luego también estaba Mundo Sin Guerras, que luego se incorporó a ICANN, y luego varias otras organizaciones que estaban generando incidencia política. España, a pesar de ser de la OTAN y a pesar de tener esa posición con respecto del Tratado sobre la Prohibición,
tiene una historia particular dentro de la OTAN, en el sentido de que para pertenecer a la OTAN entró con 3 condiciones, y una de esas condiciones era la prohibición de las armas nucleares. Los españoles rechazaron las armas nucleares, no querían las armas nucleares en su territorio. Es decir, sin haber un tratado, ya había una prohibición, digamos, in situ en el territorio español. Y ese rechazo fue reivindicado legalmente en el Código Penal de 2015, donde están prohibidas las armas nucleares. Y las encuestas que... ¿Hay muchos países así que tienen en sus códigos penales? No. O sea, que donde se prohíben las armas de destrucción masiva, pero aquí están prohibidas explícitamente dentro del Código Penal. Entonces, las encuestas que hemos hecho, que se han hecho en España, han demostrado que el público, que los españoles apoyan mayoritariamente que España se una al Tratado sobre la Prohibición. E incluso hay una campaña que lanzamos aquí, yo empecé a venir aquí porque empezó a haber como pequeñas oportunidades de cooperación que luego se fueron haciendo más grandes, y aquí la gente pues, es bellísima, especialmente la sociedad civil que trabaja en el tema, pues hace que uno quiera seguir viniendo, y terminé viviendo en Madrid. Pero porque había una oportunidad de cooperación, ¿verdad? De que había cierta apertura para hablar del tema, al punto de que en el 2018, en un diálogo entre Podemos y el PSOE, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, se acordó que España iba a firmar el TEPAM. Ese compromiso no se ha llegado a cumplir. ¿Por qué? Porque la presión política, la excusa no es una razón, sino una excusa, es que son parte de la OTAN. Sin embargo, la OTAN no representa ningún impedimento legal para que ninguno de sus países sean parte del Tratado sobre la Prohibición. El Tratado del Atlántico Norte ni siquiera menciona las armas nucleares, pero ellos lo ponen como excusa, ¿no? Y luego en el 2018, en un foro en España, en Madrid, lanzamos una campaña que en español se llama Las ciudades apoyan el TEPAM, en inglés se llama The ICANN Cities Appeal, que es básicamente que los municipios y las ciudades y los municipios den un apoyo a el Tratado sobre la Prohibición, que lo traten de cumplir in situ, ¿verdad? Como si fueran cada municipio un paisito, y que se comprometen también a hacer que haya un cambio en el gobierno de su país. Y esa campaña ha sido muy exitosa, o sea, tenemos casi 1000 ciudades a nivel mundial, varias ciudades en varios países nucleares, y en España tenemos, creo que son 82 ciudades las que son parte, y cabe decir que más de la mitad de esas están en Cataluña. Y hablando de las ONGs catalanes, me van a matar por no mencionarlos, fueron Alcaldes por la Paz, que de hecho la presidencia de Alcaldes por la Paz en España está en Granollers justamente. Y bueno, entonces ellos han liderado el esfuerzo para que eso suceda, y una campaña el año pasado también en la comarca de Maresme, donde hubo varias ciudades. Entonces es un movimiento. O sea que por un lado, legalmente, España está en mejores condiciones, digamos, que el resto de la OTAN, porque ya hay una predisposición, pero hay una predisposición también del pueblo español. La gente rechaza las armas nucleares, la gente está más receptiva a... Pero rechaza las armas nucleares españoles, pero no rechaza la política de disuasión y de quedarse bajo la paraguas de las armas nucleares. No, porque el TEPAM es justamente a nivel mundial. O sea, porque de nada sirve el uno no tener armas nucleares, y eso es algo que Latinoamérica tuvo muy claro también. Del pertenecer a una zona libre de armas nucleares no te protege si el resto del mundo no es una zona libre de armas nucleares, porque las armas nucleares tienen consecuencias globales. Y entonces, en ese sentido, todos los países, todas las personas son partes interesadas, ya sea que tengan armas nucleares o no, ya sea que pertenezcan a un país que tiene armas nucleares o no, porque igual van a sufrir las consecuencias. Entonces, de eso se trata también, esa conciencia de ser un ciudadano global,
No porque España no tenga armas nucleares significa que estemos librados de ese riesgo para nada. Y lo que defienden también las personas es que España rechace el uso de las armas nucleares en su nombre. De eso se trata el TEPAN. Porque al existir, así es como funciona la estigmatización. Se acabaron los puntos intermedios con el TEPAN. Al existir ese tratado, los países tienen que tomar una posición concreta. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Entonces, un país que se niega a firmar el Tratado sobre la Prohibición está diciendo que las armas nucleares son aceptables. Pero España no aboga para que Estados Unidos o Francia abandone sus potencias, sus armas nucleares. No, y tampoco, o sea, no tiene en realidad ninguna razón por la cual no firmar el tratado. Digamos, la razón para oponerse a las armas nucleares, si no estás firmando el tratado, si no lo reconoces, es porque de alguna forma no estás de acuerdo con que haya una abolición nuclear. Hoy, comentamos antes, hay un artículo hoy en Le Monde, la vuelta a favor de las armas nucleares, donde se destaca que un periodista sueco pidió a Macron que ahora Francia es la única potencia militar dentro de la Unión Europea. Y Suecia pidió a Macron, o sea, un periodista, si las armas nucleares francesas también protegía a Suecia. Y él más o menos dijo que sí. Entonces, ¿cómo evalúas, o sea, dentro de la Unión Europea esa respuesta? Y es que eso está clarísimo de cómo se conciben las armas nucleares, porque cuando se dio el Brexit, salió corriendo Macron y hizo un discurso a decir, bueno, ya Europa está protegida por las armas francesas, ¿verdad? Ya los franceses eran los protectores de Europa, ¿verdad? Entonces, es parte de lo mismo, es parte de este discurso que es ingenuo y que es un poco absurdo, ¿verdad? Decir, ok, ustedes están bajo nuestra protección. ¿Qué es lo que implica esa protección? Si uno se pone a pensar exactamente qué es, si a Suecia la atacan con armas nucleares, entonces Francia va a regresar al ataque con armas nucleares. Pero si las atacan con armas convencionales, ¿cómo va a hacer Francia? O sea, cuando nos empezamos a desmenuzar los detalles, nos enteramos de cuán absurda es esta situación. Porque, a ver, las armas nucleares son armas que no son prácticas, no están hechas para destruir objetivos militares específicos. Están hechas para causar una destrucción enorme, para matar a una gran cantidad de civiles. Son armas que no respetan fronteras, que no se pueden controlar sus efectos y que su uso es prácticamente un acto suicida, porque no se pueden utilizar sin que se utilicen en tu contra. Entonces son armas que en realidad no se pueden usar. La virtud del arma nuclear y cómo se están usando realmente es por la amenaza del uso, ¿verdad? Entonces todos están conscientes de que no se pueden usar, pero a la vez esa amenaza del uso tiene que ser una amenaza creíble para que funcione. Esa es una paradoja, ¿verdad? Y en el momento en que ocurra, muy probablemente o más probablemente de forma accidental, por lo que dijimos, entonces ese paraguas nuclear más bien se invierte, más bien es compartir la culpa del estado nuclear. Lo que, o sea, que todos llenen su espada con la misma sangre, compartir la culpa. De eso se trata ser el aliado nuclear, de eso se trata que en el 2010 Hillary Clinton haya llamado a la OTAN una alianza nuclear. Que la OTAN en cada cumbre pone un concepto estratégico que guía más o menos cuál es la dirección que va a tener la alianza, y en el 2010 Hillary Clinton dijo la OTAN es una alianza nuclear, pero eso no tiene ningún efecto legal sobre el tratado, sino más que todo sobre las políticas o específicamente sobre la presión de pares
de la OTAN sobre los países de la OTAN. Hablando de Estados Unidos, tú identificabas como uno de los 3 gran peligros la ligereza, dijiste, de los líderes en el mundo de hoy con sus armas. ¿Cómo evalúas la posibilidad de que en mi país vuelve Donald Trump? ¿Qué sería el impacto para la seguridad nuclear en el mundo? Bueno, todos, bueno, con la presidencia de Trump fue algo, es en realidad absurdo, mucha gente, absurdo, es que uno se ríe pero con miedo, porque mucha gente temía, o sea, había un miedo real de que Trump fuera a iniciar una guerra nuclear por Twitter, que así era, y tenía sus batallas por Twitter con Kim Jong-un. Por ejemplo, el peligro de tener un líder volátil, especialmente en Estados Unidos, donde la decisión es unipersonal, la decisión del ataque nuclear es unipersonal, es un riesgo grande. ¿En Rusia no es unipersonal? No lo sabemos, en realidad, probablemente sí, pero donde se sabe de ciencia cierta cómo funciona y tal, es en Estados Unidos y bueno. El problema con Trump, ¿verdad? Que sí lo vimos en la última presidencia de Trump, no es solamente que sea un líder volátil, ¿verdad? Que haya armas nucleares en una persona que muy probablemente no entienda bien cuáles son las consecuencias o cómo funcionan, sino también la pérdida del orden internacional, ¿verdad? La pérdida de cómo se trajo el acuerdo de Irán, por ejemplo, se lo trajo abajo, cómo se aumenta esa sensación, ese hipernacionalismo de que me importa solamente lo que pase en mi país y lo que pase de las fronteras para afuera es irrelevante, las personas que están fuera de mi país no importan, ¿verdad? Eso es un mensaje muy tóxico, muy poderoso, que es un peligro que se reforzó mucho en la última presidencia de Trump y que es un peligro que se refuerce aún más, ¿verdad? O sea, que lo poco que queda de la arquitectura por la paz a nivel mundial, pues se desmorone por completo. Es algo así. Y bueno, esta ha sido como una entrevista muy de este lado. Yo te voy a devolver la pregunta ahora porque vos sos conocido mundialmente como el cazador de los dictadores y que es un tema muy, muy relacionado porque el pensar de un líder totalitario, ¿verdad? Es justamente el traerse abajo los derechos humanos. En tu experiencia, de lidiar con personas así, ¿qué te parece a vos que alguien, o sea, viendo el pensamiento, la forma de pensar de un líder totalitario, qué te parece el auge de los extremismos en relación con el riesgo del belicismo y de una guerra nuclear?